Buenas gente. El tema que vamos a ver hoy es el teorema de Pitágoras y la fórmula de distancia. Cabe resaltar que en esta clase no vamos a ver demostraciones formales sobre el teorema de Pitágoras. Existen muchísimas demostraciones, pero nosotros no vamos a ver demostraciones. Vamos a ver básicamente el enunciado del teorema de Pitágoras, que es las fórmulas, básicamente dos fórmulas derivadas de ellos para calcular algunos segmentos. Y eso sería, además de eso, el teorema más bien la fórmula de distancia a partir de dos puntos, que surge también como una aplicación del teorema de Pitágoras, que más adelante lo vamos a ver y vamos a hacer algunos ejemplos sobre estos. Entonces, el teorema de Pitágoras, es muy importante mencionar que este teorema se aplica para triángulos rectángulos, es decir, triángulos donde existe un ángulo recto, donde existe un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto se simboliza con este cuadrado que existe aquí. A eso indica que hay un ángulo recto. Los otros dos ángulos son ángulos agudos, ¿verdad? Este ángulo A y el ángulo C en este caso son ángulos agudos. Luego, otra cosa importante que tenemos que mencionar acá es que siempre el segmento que se opone al ángulo de 90 se llama la hipotenusa, y los otros dos segmentos que son adyacentes al ángulo de 90 se llaman los catetos, como lo indica la figura. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que dice es que la longitud de este segmento llamado hipotenusa, que en este caso tiene un valor de c, va a ser elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, y eso es lo que está enunciado aquí. O sea, c a la 2 es igual a la 2 más b a la 2, o si lo mencionamos en términos de cada segmento su nombre, es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto a al cuadrado más cateto b al cuadrado. La que se usa más es esta, la primera que vemos ahí, y es importante aquí menciono que este teorema solo es aplicable para triángulos rectángulos, o sea, para triángulos equiláteros, para triángulos obtusángulos o para triángulos acutángulos no se puede aplicar este teorema. Luego, a partir de esta fórmula que tenemos aquí, que básicamente es el teorema de Pitágoras, nosotros podemos tener dos derivados, como les decía. Uno es una fórmula para calcular exactamente la longitud de la hipotenusa, y la otra es un par de formulitas que son muy similares para calcular la longitud de los catetos, sea el cateto A o sea el cateto B. Entonces, por ejemplo, recordemos que C significa la hipotenusa. Entonces, esto lo que dice es que C es igual a la raíz de A a la 2 más B a la 2, donde ven que básicamente lo que se hizo fue en esta fórmula calcular raíz a ambos lados, raíz aquí y raíz aquí, y por lo tanto aquí esta raíz elimina el cuadrático porque solo estamos hablando de segmentos y lo que me interesan son solo valores positivos, y entonces la raíz queda al otro lado. Por lo tanto, para averiguar una hipotenusa es mucho más fácil. La hipotenusa va a ser igual a la raíz de A a la 2 más B a la 2, donde A y B representan las longitudes de los catetos. Y si lo que me están pidiendo averiguar es alguno de los catetos y me están dando la hipotenusa y el otro cateto, aplico alguna de estas fórmulas, donde es A, si A es la longitud del cateto que me están pidiendo, es igual a raíz de C a la 2, donde C es la hipotenusa a la 2, y B es el otro cateto a la 2. Entonces sería C a la 2 menos B a la 2, donde aquí es importante resaltar que se usa un menos. Es decir, para calcular catetos uso la fórmula con menos y primero la hipotenusa. Y para calcular la hipotenusa, esta fórmula es para calcular la hipotenusa, uso un más entre los dos catetos. Básicamente ese es el teorema de Pitágoras, a grosso modo, sin ninguna demostración formal de ello. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces dice, utilizando el teorema de Pitágoras, hallamos el valor de x en las siguientes figuras o en los siguientes triángulos. Entonces este es un triángulo rectángulo, y porque básicamente hay que asumir que es un triángulo rectángulo porque es el teorema de Pitágoras, aunque el ángulo no está, debería estar indicado ahí, debería haber un ángulo recto ahí. Entonces acá vean que x representa la hipotenusa. Entonces lo que vamos a decir es x, como lo que quiero averiguar es la hipotenusa, entonces yo digo x es igual a la raíz de 2 a la 2 más 1 a la 2, donde donde 2 y 1
2 y 1 son las longitudes de los catetos siguiendo este dibujo. Los catetos son los que están adyacentes al ángulo de 90. Por lo tanto, entonces aquí esto sería raíz de 2 a la 2 es 4, 1 a la 2 es 1 y esto sería raíz de 5. Podríamos dejarlo así o podríamos calcularlo, sacar una aproximación decimal en la calculadora. La raíz no es exacta, entonces vamos a dejarla así. O sea, x aquí la hipotenusa mide raíz de 5. Vamos con este otro. Igualmente asumamos que aquí hay un ángulo de 90 porque en el dibujo no está, pero asumamos que es un ángulo de 90. Entonces, acá lo que nos están dando es una hipotenusa, o más bien la hipotenusa y un cateto, y me están pidiendo la longitud del otro cateto. Entonces lo que hacemos aquí es 8, vamos a ver, sin usar despeje, usando la fórmula 2, recuerden que entonces sería x va a ser igual a la raíz de 8 a la 2 menos 4 a la 2. ¿Por qué primero 8? Porque 8 es la longitud de la hipotenusa y 4 es la longitud del otro cateto. Ahora ven que aquí se resta, que fue lo que dije. Cuando quiero averiguar un cateto se resta, cuando quiero averiguar la hipotenusa se suma. Entonces en este caso sería x va a ser igual a la raíz de 8 a la 2 que es 64 y 4 a la 2 que es 16. Entonces esto lo podemos hacer en la calculadora. Entonces sería 64 menos 16 y eso da 48. Ahora 48 no va a tener raíz exacta, pero podríamos aproximarlo en la calculadora. Entonces a eso le sacamos raíz cuadrada y da 6,93 redondeado. 6,93 redondeado. Cualquiera de los dos valores está bien. Obviamente es más exacto el que tenga la raíz cuadrada, el que se ha expresado en términos de raíz. Entonces vean la diferencia del primero con el segundo. En el primero lo que tenían que averiguar era la hipotenusa. En este lo que me están pidiendo averiguar es la hipotenusa. Y en este lo que me estaban pidiendo averiguar era un cateto. Entonces vean que aquí se usó la suma. Aquí se usó suma. Y aquí lo que se usó fue resta. Vamos a hacer otro. Vamos con este otro, el C, que corresponde al ejemplo 3. Entonces asumamos igual que aquí hay un ángulo de 90. Por lo tanto, esta es la hipotenusa porque es el que se está oponiendo al ángulo de 90 y es x corresponde a un cateto y raíz de 3 corresponde a un cateto. Por lo tanto, entonces x va a ser a la raíz de, como lo que quiero averiguar es un cateto, voy a usar resta. Y entonces hipotenusa es 2 a la 2 menos raíz de 3 todo elevado a la 2. Voy a cubrir mejor la raíz. Entonces esto va a ser x igual a la raíz de 2 a la 2 es 4 menos este 2 va a eliminar a la raíz y me queda un 3. Entonces x va a ser raíz de 4 menos 3 es 1 y x es igual a 1, pues raíz de 1 es 1. Luego acá tenemos un ejemplo donde es una aplicación, más o menos como un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces lo que dice es, el hilo de mi cometa mide 25 metros. Aquí está indicado los 25 metros. He soltado todo el hilo y el cometa está justo encima de David. Acá tenemos a David. El cometa, vean dónde está acá arriba. Se encuentra a 10 metros de altura donde yo estoy, que se encuentra a una distancia, de 10 metros de donde está, son estos de acá. Y entonces lo que dice es que cuál es la altura o a qué altura ha subido la cometa, o sea, averiguar esto de aquí, que sería la h que representa en esa figura. Entonces podemos asumir, de hecho aquí ya está, que hay un ángulo de 90, ya no lo indicaron. Entonces lo que se opone es la hipotenusa, por lo tanto el 25 es la hipotenusa, 10 es un cateto y h es el otro cateto. Esta es la hipotenusa. Entonces acá lo que tenemos que hacer, como lo que voy a averiguar es un cateto, entonces sería x o h
pongámosle el h, mejor escribamos h. Entonces h es igual a raíz de 25 a la 2, que es la hipotenusa, menos 10 a la 2, que es el otro cateto. Entonces esto va a ser raíz de, y hacemos 25 en la calculadora. Entonces 25 en la calculadora será 25 por igual 625. 625, 10 a la 2 es 100, y entonces 625 menos 100, eso nos da 525. Y entonces el h va a ser igual a, tenemos que calcular la raíz de 525. Entonces 525 raíz cuadrada 22,91. Entonces el metros, porque estábamos hablando de metros, ¿verdad? La unidad lineal en este caso es metros. Entonces el cateto corresponde a 22,91 metros, o básicamente en este caso es la altura a la que se encuentra el cometa de David. Y básicamente así es como se resuelve la mayoría, o básicamente todos los ejemplos de teorema de Pitágoras. Vamos a ver otro que es aplicación a figuras geométricas. Dice, los lados de un triángulo isósceles miden 13, 13 y 10. Aquí está todo, 13, 13, y este junto sería 5 más 5, 10. Y entonces lo que nos están pidiendo es calcular el área. Ven que en este caso, recuerden que el área de un triángulo la averiguamos como base por altura entre 2. Ahora, en este caso, acá va a haber un ángulo de 90 porque este BH, o sea, el segmento BH corresponde a la altura. ¿Por qué? Porque sale del segmento, básicamente aquí, y tiene la particularidad de partir a este segmento por la mitad porque el triángulo es isósceles. Entonces, en este caso, ese segmento BH corresponde a la altura del triángulo, Entonces, lo que tenemos que averiguar es justamente cuánto mide ese segmento. Podemos llamarlo como X. Entonces, 13 corresponde a la hipotenusa. Acá nos podríamos fijar solo por ejemplo, en este triángulo pequeño que se ve aquí, que estoy pintando en amarillo. O sea, solo en una mitad. Entonces, 13 corresponde a la hipotenusa, pues es el que se opone al ángulo de 90. 5 es un cateto y h es el otro cateto. Entonces, en este caso, tendríamos que x va a ser igual a la raíz de 13 a la 2 menos 5 a la 2. Usamos menos porque vean que lo que ando averiguando es un cateto. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 13 a la 2, 169. 5 a la 2 es 25. Entonces x es igual a la raíz de, vamos a ver cuánto da eso, 169 menos 25, eso nos da 144. Calculémosle de una vez raíz cuadrada, 12. Entonces esto daba 144 y sacándole raíz nos había dado 12. Por lo tanto, la altura, esta x que tenemos aquí, son 12. O sea, mide 12. Entonces, acá tendríamos que averiguar el área, que el área sería base, donde la base, vean que mide 10. Ya, acá borramos un poco para verlo más claro. Entonces la base es esto, sería los dos sumados, 5 y 5, que de hecho es este segmento que está aquí, que es 10, por la altura que acabamos de averiguar, lo que es 12 sobre 2. Entonces esto es 120 sobre 2 y eso es 60. Entonces el área de esa figura es 60. Luego el ejemplo 3 dice, calcula la medida de la diagonal de un rectángulo cuyos lados miden 8 y 5 centímetros respectivamente. Es como está en la figura. Vean que D en este caso es la diagonal
Y como esto es un rectángulo, tenemos que recordar que todos los ángulos de aquí son de 90 grados. Por lo tanto, D se opone al ángulo de 90 y por lo tanto D en este caso representa la hipotenusa. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras y como andamos averiguando la hipotenusa, entonces la fórmula que tenemos que usar es D es igual a la raíz de 8 a la 2 más, vean que uso más porque estoy calculando la hipotenusa, 5 a la 2. D va a ser raíz de 8 por 8 64 más 5 por 5 25. Sumo esos dos y entonces 64 más 25, eso nos da 89. Ahora 89 no tiene raíz exacta, por lo tanto lo vamos a hacer en la calculadora para ver más o menos cuánto es. Entonces sería 89 raíz da 9,43. Ya redondeo. Y entonces esa sería la respuesta, 9,43. Y finalmente lo que tenemos aquí es la fórmula de distancia entre dos puntos. Esta fórmula surge como una aplicación del teorema de Pitágoras, sin embargo nosotros no vamos a ver la demostración de ello. La fórmula de distancia entonces dice, dados dos puntos P1 que tiene coordenadas x1 y y1, como este que tenemos acá, ¿verdad? En el dibujo está, por ejemplo, este punto P1, entonces le va a corresponder una coordenada acá x1 y una coordenada acá y1, perdón. Y el punto P2, ¿verdad? Que es el que está aquí, le va a corresponder una coordenada x2 y una coordenada y2. Entonces dice que la distancia entre el punto P1 y P2, o sea, ese segmento que estoy repintando en amarillo, va a tener, o está dado por la fórmula raíz de paréntesis x2 menos x1 a la 2 más y2 menos y1 a la 2. Es decir, restando las coordenadas, coordenada x con x y y con y. El resto x2 con x1, y2 con y1, los elevo al cuadrado y el resultado lo sumo. Ahora, eso se aplica para, como vemos en este ejemplo que tenemos aquí, básicamente es para segmentos horizontales como este. Es un segmento horizontal o un segmento inclinado. Porque si son segmentos verticales u horizontales, quizás no es la forma más fácil por la formulilla que puede resultar muy tediosa de larga. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un segmento horizontal como este que estoy escribiendo, dibujando acá, entonces lo más conveniente es contar cuántos cuadritos hay. Por ejemplo, entonces hay que ver 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ese segmento mide 5. Ahora, otra forma de hacerlo, aún más sencillo, es ver que terminó en la coordenada 7 y comenzó en la coordenada 2. Por lo tanto, ese segmento va a medir 7 menos 2, 5. Y igualmente, si el segmento fuese vertical, bueno, si un segmento vertical, por ejemplo este que estoy escribiendo acá, igual no podría hacerlo contando cuadritos, 1, 2, 3, por lo tanto ese segmento mide 3 unidades. U otra forma de hacerlo es ver que comenzó en la coordenada 5 o terminó en la coordenada 5, arrancó en la coordenada 2, por lo tanto uno dice 5 menos 2 es 3, por lo tanto este segmento vertical mide 3 unidades, que era lo mismo que nos dio antes. Este de restar la coordenada donde terminó y la coordenada donde inició es bastante sencillo y muy útil cuando el segmento es muy largo, ¿verdad? Cuando el segmento es muy largo o cuando no está dibujada esta cuadrícula atrás, la malla, la rejilla esta, la cuadrícula que vemos acá, si no está dibujado, se hace así, restando coordenada a coordenada, recordando que si el segmento es vertical, yo resto la coordenada y2 menos y1, y si el segmento es horizontal, yo resto la coordenada x2 menos la coordenada x1. Pero esta otra fórmula es para cuando el segmento es inclinado, ¿verdad? Que básicamente sería como el teorema de Pitágoras si nosotros hiciéramos el dibujo acá de todo el triángulo rectángulo. Esto va a tener una longitud y2 menos y1 y esta va a tener una longitud x2 menos x1. Ahora si nosotros aplicamos Pitágoras acá, vea que es donde sale esta fórmula. Pero no vamos a entrar en muchísimos detalles de eso, pero ahí es donde sale. Entonces vamos a hacer unos ejemplos, unos dos ejemplos utilizando esta fórmula. Dice el primero, ¿cuál es la distancia entre los puntos A, que tiene coordenadas 6, menos 4 y B, que tiene coordenadas menos 3,4?
Vean que no está dibujado, o sea, no está la representación gráfica, sin embargo no hace falta, porque básicamente uno aquí podría decir, bueno, este es x1, este es y1, este es x2, este es y2. Ahora, algunos estudiantes me han preguntado algunas veces, ¿hay algún problema si yo comienzo a escribir este x2 y este y2 y entonces a este le escribo x1 y a este y1? No, no hay ningún problema, siempre y cuando tomar el orden en el sentido de que si yo a este ya lo nombré con x2, el que esté a la par tiene que ser el y2, ¿verdad? En ese orden sí, eso sí es importante, hay que mantenerlo. Ahora yo no comencé nombrando este x1 y este y1 porque fue los primeros que apareció, pero no hay ningún problema. Entonces recordar que la fórmula era raíz de x2 menos x1 a la 2 más y2 menos y1 a la 2. Entonces sustituyamos o vamos a sustituir los valores. Entonces x2 es menos 3 menos x1 que vale 6, cierro paréntesis, elevado a la 2 más y2 que mide 4 o que tiene un valor de 4, perdón, menos y1 que tiene un valor de menos 4. Vean algo muy importante aquí. El primer menos es de la fórmula. Recuerden que la fórmula tiene un menos. Vean acá. Y el otro menos que apareció acá es el de la coordenada. Porque vean que, o sea, este menos que estoy aquí señalando en verde es justamente este menos de la coordenada y1. Entonces, ahora, siguiente paso es simplificar esto un poco. Bueno, acá me hizo falta elevar al cuadrado, perdón. Si en el nivel en que usted está puede resolver esto mediante calculadora científica, de una vez esto se escribe en calculadora científica. Si no, entonces hay que usar la calculadora de operaciones básicas, pero esto hay que simplificarlo un poco. Entonces aquí decimos menos 3 menos 6 menos 9 elevado a la 2 más, esto se va a transformar en un más, por lo tanto sería 4 más 4, 8 elevado a la 2. Entonces esto sería raíz de menos 9 a la 2 sería menos por menos más, 9 por 9 81, más 8 por 8 64. Entonces esto nos da raíz de 81 más 64. Esto lo podemos hacer en la calculadora, vamos a hacerlo para acá. Entonces eso sería 81 más 64, eso nos da 145 y vamos a calcular de una vez la raíz. 12,02. Entonces esto era 145 y finalmente la raíz nos dio 12,02. Perdón, 04. 12,04 nos dio aquí la raíz. Entonces, la longitud entre el segmento A a B, entonces aquí podríamos decir la distancia entre A y B es 12,04. En la unidad que estemos trabajando, puede ser centímetros o la unidad que estemos trabajando, unidades lineales. Siguiente ejemplo, dice cuál es la distancia entre los puntos A que tiene coordenadas 7,5 y B que tiene coordenadas 4,1. Igual, este es x1, este es y1, este es x2 y este es y2. Entonces aplicando esta misma fórmula de acá, va a ser paréntesis, x2 que es 4 menos x1 que es 7, cierro paréntesis, elevado a la 2 más y2 que es 1 menos y1 que es 5, sería 1 menos 5, cierro paréntesis y elevado a la 2. Entonces esto sería raíz de, si usted ya puede usar calculadora científica, entonces escriba esto todo en la calculadora científica y ya ella le va a dar el resultado. Para los que no pueden usar calculadora científica, entonces acá tendríamos 4 menos 7 menos 3 a la 2 más 1 menos 5 menos 4 a la 2. Entonces esto sería menos 3 a la 2 es 9 positivo, más menos 4 a la 2 es 16. 9 más 16 es 25. Y finalmente, raíz de 25 es 5. Por lo tanto, la distancia entre este punto y este punto es de 5 unidades. La distancia entre A y B es de 5 unidades. Y esa sería la fórmula de distancia entre dos segmentos.
así se hacen todos los ejercicios de este tema de distancia entre dos puntos, donde claramente hay que aprenderse esta fórmula. Esa fórmula es muy importante de aprendérsela. Y eso sería todo. Muchas gracias.